La embajada estaba llena de esperanza, un último intento por evitar la guerra. Pero cuando los disparos resonaron en la sala principal y el cuerpo del embajador humano cayó al suelo, la humanidad comprendió una verdad fría y brutal: el Imperio Galáctico no quería paz, sino sumisión. Ese día, se encendió una llama que cambiaría el destino del universo. El sol se ponía sobre la ciudad de Nueva York, reflejándose en los cristales de los rascacielos mientras la Embajada Internacional de la Humanidad bullía de actividad. Dentro de sus paredes, Timothy Holt, uno de los diplomáticos más respetados de la Tierra, ajustaba su chaqueta con manos temblorosas. Sabía que el peso de su misión recaía completamente sobre sus hombros. Este era el último intento de la humanidad para evitar un conflicto total con el Imperio Galáctico. Las tensiones entre las dos civilizaciones habían alcanzado un punto crítico. Aunque Holt había participado en muchas negociaciones difíciles antes, esta era la más importante de su vida. En los días previos, el Imperio había mostrado señales de apertura hacia el diálogo, pero muchos en la Tierra desconfiaban de sus intenciones. El Imperio Galáctico era conocido por su actitud autoritaria y por tratar a las razas más jóvenes, como los humanos, con un desprecio absoluto. A pesar de ello, los líderes de la Alianza Humana habían decidido enviar a Holt como representante, confiando en su experiencia y en su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. Al llegar al enorme edificio metálico donde tendría lugar la reunión, Holt se sintió pequeño frente a la arquitectura alienígena. Las paredes brillaban con un tono plateado, cubiertas de símbolos extraños que parecían vibrar con energía. El lugar emanaba una sensación de poder y superioridad, una clara muestra de la tecnología avanzada del imperio. A pesar de ello, Timothy avanzó con paso firme, decidido a representar a la humanidad con dignidad. En la entrada, un grupo de guardias alienígenas lo recibió en silencio. Sus rostros, ocultos bajo visores oscuros, no mostraban emoción alguna. Sin palabras, lo escoltaron hacia el salón principal. La sala era inmensa, iluminada por una tenue luz azulada que proyectaba sombras largas en las paredes metálicas. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba el Supremo Envoy 9, la figura más poderosa del Imperio en ese sistema estelar. Alto, envuelto en una túnica negra que brillaba levemente, 9 irradiaba una presencia intimidante y fría. Cuando Holt subió a la plataforma, 9 lo saludó con una inclinación mínima de la cabeza. La humanidad busca la paz, dijo Timothy con voz clara, aunque sintió el peso de las miradas de los otros representantes alienígenas que llenaban la sala. Estamos aquí para construir un futuro de cooperación y respeto mutuo. Las palabras eran cuidadosas, medidas, diseñadas para no provocar ni desafiar directamente al imperio. Sin embargo, la reacción de 9 fue un silencio prolongado, seguido de una sonrisa que no transmitía calidez. 9 respondió con un tono que parecía un susurro, pero que resonó claramente en toda la sala. Es admirable que tu gente busque la paz, embajador Holt. Pero debes entender que el imperio no se guía por los deseos de los débiles. Estas palabras cayeron como un peso sobre Holt, quien hizo todo lo posible por mantener una expresión neutral. Decidió insistir, hablando de los beneficios de la cooperación entre ambas civilizaciones y de las oportunidades que podrían surgir si trabajaban juntos. Por un momento, parecía que 9 estaba considerando sus palabras. Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente. Los guardias que habían permanecido inmóviles comenzaron a moverse, rodeando la plataforma donde Holt se encontraba. Tu presencia aquí no es más que una formalidad, declaró 9, su tono ahora más frío y distante. No buscamos aliados. Buscamos control. Y hoy, tu especie recibirá un mensaje claro. Antes de que Holt pudiera reaccionar, los guardias levantaron sus armas. Intentó hablar, pedir una oportunidad para seguir dialogando, pero sus palabras fueron ignoradas. Con una precisión brutal, los disparos resonaron en la sala y el cuerpo de Holt cayó al suelo. La sangre humana manchó el brillante piso metálico, mientras 9 observaba sin emoción.
Transmita esta imagen a la Alianza Humana, ordenó 9. Que entiendan las consecuencias de desafiar al imperio. En ese momento, en un cuartel en Washington, D.C., el almirante John Archer observaba la transmisión con incredulidad. La pantalla mostraba a su amigo Timothy Holt, yaciendo sin vida en la plataforma alienígena. La sala de operaciones estaba en completo silencio, mientras todos los presentes asimilaban la brutalidad de lo que acababan de presenciar. Archer sintió una mezcla de dolor y furia creciendo dentro de él. Holt había sido un defensor de la paz, alguien que creía firmemente en la diplomacia. Su asesinato no solo era un acto de traición, sino también una declaración de guerra. Mientras apagaba la transmisión, Archer se puso de pie, su rostro endurecido por la determinación. «Esto no puede quedar impune», dijo con voz firme. «El imperio ha cruzado la línea. Es hora de que la humanidad se levante y luche por su lugar en el universo». A su alrededor, los oficiales asintieron, compartiendo su resolución. El asesinato de Holt no sería olvidado. Había encendido una chispa, y esa chispa se convertiría en una llama que iluminaría el camino hacia la resistencia. Esta tragedia marcó el final de las negociaciones y el comienzo de una nueva era. La humanidad, unida por el dolor y la indignación, comenzó a prepararse para la guerra. Timothy Holt, en vida, había sido un símbolo de paz. En la muerte, se convirtió en el catalizador de una lucha que definiría el futuro de su especie. El asesinato de Timothy Holt sacudió al mundo entero. En las calles de las ciudades más grandes, desde Nueva York hasta París, la gente se reunía frente a pantallas gigantes, observando con horror la transmisión que el imperio había enviado como una advertencia. Las imágenes del embajador yaciendo en un charco de sangre resonaron profundamente en todos los rincones de la tierra. El mensaje del imperio era claro: no querían negociación, solo sumisión. Sin embargo, lejos de sembrar el miedo, este acto de brutalidad despertó una furia colectiva. En Washington, D.C., en el corazón de la Alianza Humana, los líderes políticos y militares se reunieron de emergencia. La sala del consejo estaba llena de tensión. Los representantes de las principales naciones, los comandantes de las flotas espaciales y los ministros de defensa intercambiaban opiniones acaloradas. Algunos abogaban por la cautela, insistiendo en que enfrentarse al imperio era un suicidio. Otros, liderados por el almirante John Archer, exigían una respuesta inmediata. «No podemos quedarnos sentados viendo cómo nos pisotean», dijo Archer, golpeando la mesa con el puño. «El imperio nos ve como débiles, pero ellos subestiman nuestra determinación». Archer, un hombre conocido por su disciplina y liderazgo, había pasado toda su carrera preparándose para proteger a la humanidad. Pero incluso para él, este era un desafío monumental. El Imperio Galáctico no solo era tecnológicamente superior, sino que también poseía recursos casi ilimitados. A pesar de ello, Archer sabía que rendirse no era una opción. «Si no actuamos ahora, nos aplastarán uno por uno. Es mejor morir luchando que vivir como esclavos», declaró, su voz cargada de pasión. Mientras tanto, las calles se llenaban de manifestantes que exigían justicia. Carteles con mensajes como «Venganza para Holt» y «Luchemos por nuestra libertad» ondeaban en las plazas principales. Las familias, los trabajadores y los estudiantes estaban unidos por un sentimiento de indignación. En las redes sociales, videos y mensajes virales alentaban a los ciudadanos a apoyar a la alianza en esta nueva guerra. Por primera vez en décadas, la humanidad parecía realmente unida, impulsada por el dolor y la determinación. En medio de este fervor, comenzaron los preparativos para la guerra. En bases militares de todo el mundo, los soldados recibían órdenes de alistarse. Los laboratorios científicos trabajaban día y noche para desarrollar nuevas tecnologías que pudieran igualar la ventaja del imperio. Entre ellos estaba David Sinclair, un joven prodigio en ciberseguridad y tecnología alienígena. Sinclair, recién graduado de la Academia Técnica de la Alianza, fue asignado a trabajar directamente con el equipo de planificación estratégica.
Aunque era inexperto, su habilidad para descifrar los sistemas alienígenas lo convirtió en una pieza clave en la resistencia. David, vamos a necesitar todo lo que tengas, le dijo un oficial superior. El Imperio confía en su tecnología para mantenernos controlados. Si podemos saquear sus sistemas, tendremos una oportunidad. Sinclair, aunque nervioso, aceptó la responsabilidad con seriedad. No les fallaré, respondió con determinación. Mientras tanto, el comandante Alex Grant, un veterano de múltiples conflictos interestelares, fue llamado para liderar el equipo de operaciones especiales conocido como Delta Team. Grant era conocido por su valentía en combate, pero también por su fuerte odio hacia el Imperio, quienes habían destruido su colonia natal años atrás. Para él, esta guerra no solo era una cuestión de deber, sino algo profundamente personal. No estamos solos en esto, dijo a sus soldados durante un discurso motivador. Luchamos por nuestras familias, por nuestro planeta, y por todos aquellos que el Imperio ha oprimido. La primera tarea de la Alianza fue definir un plan estratégico. Archer convocó a los líderes militares a una reunión privada en un búnker subterráneo. Allí, con mapas holográficos y análisis de inteligencia, trazaron los pasos iniciales para contrarrestar al Imperio. El Imperio tiene puntos débiles, explicó Archer, señalando una proyección en el aire. Sabemos que dependen de estaciones de suministro para mantener su flota. Si atacamos una de esas estaciones, no solo enviaremos un mensaje, sino que también cortaremos parte de sus recursos. El objetivo elegido fue el Puerto Z, una base imperial ubicada en la órbita cercana de Marte. Esta estación era un punto crítico para el flujo de combustible y municiones hacia las flotas del Imperio en el sistema solar. Capturarla sería un golpe estratégico y simbólico. Grant y su equipo serían los encargados de liderar esta misión. ¿Cuál es el margen de éxito?, preguntó uno de los oficiales presentes. Bajo, admitió Archer, pero no podemos permitirnos no intentarlo. La humanidad necesita una victoria. Los días previos al ataque estuvieron llenos de actividad frenética. Los soldados revisaban sus equipos, los ingenieros reforzaban las naves de combate, y los líderes mantenían reuniones constantes para asegurarse de que cada detalle estuviera cubierto. En medio de toda esta preparación, Archer ofreció un discurso al personal de la Alianza. Este no es solo un conflicto por un planeta, dijo con voz firme. Es una lucha por nuestra supervivencia, por nuestro derecho a existir. Nunca olviden lo que nos trajo aquí, el sacrificio de Holt y el deseo de construir un futuro mejor. Cuando llegó el momento de partir, Grant y su equipo subieron a su nave con expresiones serias. Sabían que muchos de ellos probablemente no regresarían, pero también entendían la importancia de su misión. Recuerden, dijo Grant antes de despegar, no estamos aquí solo como soldados. Somos la resistencia de toda una especie. Hagamos que cada momento cuente. Así, mientras las naves despegaron desde las bases humanas en dirección al Puerto Z, el mundo observaba con esperanza y ansiedad. Este primer paso marcaría el inicio de una lucha larga y difícil, pero también simbolizaba algo más grande, la voluntad de la humanidad de enfrentar incluso los desafíos más imposibles. Por primera vez en siglos, el destino de toda una civilización dependía de sus propias manos. La nave de Delta Team atravesaba el frío y oscuro vacío del espacio, acercándose al Puerto Z, una imponente estación del Imperio Galáctico en la órbita de Marte. Desde la distancia, la base parecía un coloso de metal y luces verdes, flotando silenciosamente, pero con un aura de amenaza constante. Dentro de la nave, los soldados revisaban sus armas y equipos en silencio, sus rostros tensos, reflejo de la gravedad de la misión que tenían por delante. Alex Grant, su comandante, caminaba entre ellos, ofreciendo palabras de aliento. Esto no será fácil, dijo con firmeza, pero recuerden por qué estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene un motivo, y juntos haremos historia. Mientras tanto, en el cuartel general de la Alianza en la Tierra, el almirante John Archer observaba el progreso de la misión a través de un monitor gigante. Su expresión era dura,
pero detrás de esa fachada se escondía la preocupación por los soldados que había enviado al frente. Sabía que este ataque era arriesgado, pero también que era una oportunidad única. Delta Team es lo mejor que tenemos, murmuró para sí mismo. Si alguien puede lograrlo, son ellos. La estrategia era clara: infiltrarse en la estación, hackear sus sistemas centrales y tomar el control de las operaciones del puerto Z. Esto no solo interrumpiría las líneas de suministro del Imperio, sino que también proporcionaría información crucial sobre sus planes futuros. Para ello, David Sinclair, el joven especialista en tecnología, había desarrollado un programa diseñado para infiltrarse en los sistemas del Imperio. Sinclair, aunque era el miembro más joven del equipo, entendía la importancia de su papel. Si fallo, todos estamos perdidos, pensó, sus dedos temblando ligeramente mientras verificaba su equipo. Cuando la nave de Delta Team finalmente se acopló al puerto exterior de la estación, todos los miembros del equipo tomaron posiciones. El primer paso era ingresar sin ser detectados. Sinclair conectó su dispositivo al sistema de la nave y, después de unos minutos de tensión, anunció: he desactivado los sensores de entrada. Estamos dentro. Grant asintió y lideró al equipo a través de los estrechos pasillos de la estación, sus pasos silenciados por las botas diseñadas para operaciones encubiertas. Las luces verdes de las paredes parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente opresivo que hacía difícil no sentir el peso del peligro. A medida que avanzaban, se encontraron con patrullas de soldados del Imperio. Los enfrentamientos eran inevitables. Delta Team actuó con precisión mortal, eliminando a los guardias antes de que pudieran dar la alarma. Sin embargo, cada enfrentamiento aumentaba la tensión en el equipo. Esto es solo el principio, dijo Grant mientras limpiaba el sudor de su frente. Sigamos avanzando. El corazón de la misión era la sala de control central, un espacio altamente protegido donde se encontraban los servidores principales de la estación. Sinclair lideró al equipo hacia esa dirección, siguiendo un mapa holográfico que había extraído antes del inicio de la misión. Estamos cerca, anunció después de un rato, su voz llena de nerviosismo. Pero justo cuando se acercaban a su objetivo, una alarma ensordecedora resonó en toda la estación. Las luces verdes se tornaron rojas, y un mensaje en un idioma alienígena comenzó a reproducirse en los altavoces. «Nos han descubierto», gritó uno de los soldados de Delta Team. «¿Qué hacemos ahora?» Grant no dudó. «Formen un perímetro. Sinclair, tienes que entrar al sistema antes de que lleguen refuerzos. No tenemos otra opción». El equipo tomó posiciones alrededor de la entrada de la sala de control mientras Sinclair trabajaba frenéticamente en los servidores. Sus dedos volaban sobre el teclado, tratando de ignorar los sonidos de disparos y explosiones detrás de él. «Estoy cerca», gritó, pero la tensión era palpable. Los soldados del Imperio se acercaban rápidamente, sus pasos resonando por los pasillos metálicos. Grant lideró la defensa, ordenando a sus hombres que cubrieran todas las entradas. Los enfrentamientos eran intensos. Las armas láser iluminaban el espacio con destellos brillantes, y el sonido de los disparos se mezclaba con los gritos de los combatientes. Delta Team estaba superado en número, pero su entrenamiento y determinación les permitían mantenerse firmes. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, Sinclair levantó la cabeza, su rostro iluminado por una mezcla de triunfo y agotamiento. «Lo tengo», anunció. «He accedido al sistema. Ahora puedo desactivar las defensas de la estación y copiar toda la información que necesitamos». Grant asintió, disparando contra un enemigo mientras daba órdenes. «Hazlo rápido. No podremos aguantar mucho más». Con un par de comandos finales, Sinclair desactivó las armas automáticas de la estación y descargó los datos críticos en su dispositivo. La sala se llenó de un silencio momentáneo mientras las armas defensivas del Imperio dejaban de disparar. «Lo logramos», dijo Sinclair, pero Grant sabía que aún no estaban fuera de peligro.
Bien, ahora salgamos de aquí, ordenó. El punto de extracción está en el hangar oeste. Todos en formación. Nos moveremos rápido. Mientras corrían hacia la nave, los enfrentamientos continuaban. El Imperio había movilizado más tropas, y cada paso hacia el hangar estaba lleno de obstáculos. Grant lideró al equipo con una mezcla de valentía y pragmatismo, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Finalmente, alcanzaron la nave. Sinclair y los demás subieron rápidamente, mientras Grant cubría la retaguardia. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Grant logró saltar dentro de la nave, y las puertas se cerraron detrás de él. La nave se despegó de la estación con una explosión de velocidad. Desde la cabina, Sinclair observó cómo el puerto Z se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Habían logrado su objetivo, pero no sin un alto costo. Varios de los soldados habían caído, y las cicatrices de la batalla eran evidentes en los rostros de quienes sobrevivieron. Cuando se comunicaron con el cuartel general, la voz del almirante Archer resonó por los altavoces. Delta Team, han logrado algo increíble hoy. Los datos que obtuvieron cambiarán el curso de esta guerra. Grant, exhausto pero satisfecho, respondió con una voz áspera. Esto es solo el principio, almirante. El Imperio verá de lo que somos capaces. Mientras la nave regresaba a la Tierra, los miembros del equipo permanecieron en silencio, reflexionando sobre lo que habían enfrentado y lo que aún les esperaba. Habían dado el primer golpe en una guerra que sería larga y dolorosa, pero sabían que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos, el futuro de la humanidad. El Puerto Z, una vez un símbolo de poder imperial, ahora era un recuerdo distante de la resistencia humana. Las noticias del ataque se habían esparcido como un incendio, y la humanidad celebraba su primera victoria en la guerra. Sin embargo, mientras la Alianza Humana encontraba un destello de esperanza, el Imperio Galáctico tramaba su respuesta. En la sala de mando de una de las naves insignia del Imperio, el Supremo Envoy 9 observaba con fría intensidad los informes del ataque al Puerto Z. Su expresión, aunque contenida, reflejaba una furia latente. Estos humanos han cruzado un límite, dijo, su voz resonando en la sala. Es hora de recordarles quién domina esta galaxia. La respuesta del Imperio no tardó en llegar. Con un movimiento calculado, 9 ordenó un ataque coordinado contra 3 de las ciudades más importantes de la Tierra, Nueva York, Londres y Tokio. Las naves imperiales comenzaron a movilizarse, llevando consigo armas y tropas diseñadas para infundir terror. Su objetivo no era solo destruir infraestructuras, sino también quebrar el espíritu humano, mostrando que cualquier intento de rebelión sería aplastado sin piedad. En la Tierra, el almirante Archer recibió las noticias con creciente preocupación. Las señales de las flotas imperiales acercándose a los planetas interiores habían sido confirmadas, y los escaneos revelaban la magnitud de las fuerzas que se dirigían hacia ellos. Esto es una represalia, dijo Archer durante una reunión de emergencia. El Imperio no puede tolerar que los hayamos humillado. Van a atacar con todo lo que tienen. Sus palabras cayeron pesadamente sobre los líderes reunidos, quienes se enfrentaban a la realidad de que la primera victoria había provocado una respuesta que podría devastar la Tierra. El comandante Alex Grant fue convocado al cuartel general para ayudar a planificar la defensa. Aunque aún estaba agotado por el asalto al Puerto Z, su determinación era inquebrantable. No podemos dejarlos tomar nuestras ciudades, dijo con firmeza. Si lo hacemos, perderemos no solo vidas, sino también nuestra moral. La gente necesita ver que estamos dispuestos a luchar por ellos. Archer asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Entonces nos prepararemos para enfrentarlos aquí, declaró. Defenderemos cada calle, cada edificio. La tierra no caerá. Mientras tanto, en las calles de Nueva York, Londres y Tokio, la población intentaba mantener la calma mientras las sirenas de emergencia anunciaban la inminente llegada del Imperio. Familias enteras se refugiaban en búnkeres subterráneos,
mientras los soldados humanos se desplegaban por las ciudades, estableciendo líneas de defensa. El joven técnico David Sinclair fue asignado a trabajar en un equipo que intentaba reforzar los sistemas de defensa antiaérea de las ciudades. Sabía que las naves del Imperio eran casi imposibles de derribar con las armas convencionales, pero también entendía que cada segundo que pudieran retrasar al enemigo era vital. Cuando las naves imperiales llegaron, el cielo se oscureció con su presencia. Eran enormes, con formas angulosas y luces brillantes que irradiaban un aura de superioridad. Desde ellas comenzaron a descender tropas alienígenas, acompañadas de robots de combate que avanzaban con precisión militar. La batalla por la tierra había comenzado. En Nueva York, las calles se convirtieron en un campo de batalla. Los soldados humanos, aunque menos equipados, usaban el terreno urbano a su favor, emboscando a las tropas imperiales desde las esquinas y los edificios. Alex Grant lideró una de las principales líneas de defensa, coordinando ataques con precisión táctica. «No dejen que avancen más allá de esta calle», gritó, mientras las explosiones iluminaban el caos a su alrededor. En Londres, el panorama era similar. Las tropas imperiales avanzaban lentamente, enfrentándose a una resistencia feroz de los defensores humanos. Los habitantes de la ciudad, lejos de quedarse en los refugios, se unieron al esfuerzo de la resistencia, ayudando a construir barricadas y transportando suministros a los soldados. «Esto es por la humanidad», decía un joven voluntario mientras entregaba municiones a las fuerzas en el frente. A pesar de la valentía de los defensores, las fuerzas imperiales demostraron ser formidables. En Tokio, un grupo de soldados humanos fue rodeado y casi aniquilado, obligando a las tropas restantes a retirarse a una posición más defensiva. Sinclair, quien trabajaba desesperadamente en un centro de comando improvisado, logró hackear las comunicaciones del Imperio, desestabilizando momentáneamente su coordinación. «Esto les dará algo de tiempo», dijo, su voz llena de urgencia. Pero sabía que esto no sería suficiente para detener el avance imperial. Mientras la batalla se intensificaba, Archer recibió informes constantes desde los frentes. Sabía que la resistencia humana no podría sostenerse por mucho tiempo sin un cambio estratégico. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea arriesgada. «Tenemos que cortar su conexión con su nave nodriza», dijo. «Si desactivamos su sistema de comando, podemos frenar su ataque». Ordenó a Delta Team infiltrarse en una de las naves imperiales estacionadas en la órbita baja de la Tierra, con la misión de sabotear sus sistemas principales. La operación de Delta Team fue rápida y peligrosa. Mientras las ciudades seguían resistiendo, Grant y su equipo abordaron una pequeña nave de transporte, infiltrándose en la estructura alienígena. Una vez dentro, colocaron explosivos en los puntos críticos del sistema de comando de la nave. Justo antes de ser descubiertos, lograron escapar, activando los explosivos a distancia. La explosión fue visible desde la Tierra, y el impacto en la flota imperial fue inmediato. Las naves que dependían de la nave nodriza comenzaron a perder coordinación, permitiendo a las fuerzas humanas recuperar terreno. El sacrificio y el esfuerzo colectivo de los soldados y civiles lograron lo impensable, frenar el avance del Imperio. Aunque las ciudades quedaron gravemente dañadas, la humanidad había demostrado una vez más su capacidad para resistir. En el cuartel general, Archer observó los reportes con una mezcla de alivio y determinación. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a su equipo. «Pero hoy, hemos demostrado que no somos simples víctimas. Somos una fuerza que lucha por su futuro». Mientras las ciudades comenzaban a reconstruirse y los soldados heridos regresaban a casa, una sensación de esperanza llenó los corazones humanos. Sabían que las batallas futuras serían aún más difíciles, pero ahora tenían algo que el Imperio no esperaba: unidad y la voluntad de resistir contra todo pronóstico. La Tierra respiraba con dificultad tras el brutal ataque del Imperio Galáctico. Las ciudades más grandes estaban gravemente dañadas, y las heridas del conflicto eran visibles en cada esquina. Sin embargo, la humanidad había logrado resistir, y en esa resistencia había nacido algo que el Imperio no esperaba:
esperanza. Mientras los equipos de rescate trabajaban para reconstruir y salvar vidas, los líderes de la Alianza Humana se reunían en un búnker subterráneo, listos para planificar su próximo movimiento. El almirante John Archer, rodeado de mapas holográficos y proyecciones tácticas, miraba con atención la información recopilada por Delta Team y el joven técnico David Sinclair. La operación para destruir la nave nodriza del Imperio había sido un éxito parcial, pero los datos que habían recuperado contenían algo mucho más valioso. Las ubicaciones de las bases estratégicas del Imperio en el sistema estelar. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Archer, señalando un punto en la proyección. Aquí está su base de comando principal. Si logramos destruirla, podríamos paralizar sus operaciones en toda esta región de la galaxia. El comandante Alex Grant, aún recuperándose de las heridas de la última misión, asintió. Es una jugada arriesgada, pero si funciona, podríamos ganar algo más que tiempo. Podríamos ganar ventaja. A su lado, Sinclair explicó los detalles del sistema de defensa de la base imperial. Es prácticamente impenetrable desde el exterior, dijo, con la voz cargada de tensión. Pero si conseguimos infiltrarnos, puedo desactivar sus defensas desde adentro. Solo necesitamos un equipo pequeño y rápido para lograrlo. Archer miró a Grant, quien entendió la implicación sin necesidad de palabras. Delta Team sería una vez más el escudo y la lanza de la humanidad. Prepárense, dijo Archer con firmeza. Esta será la misión más peligrosa que hayamos emprendido, pero también la más importante. Si fallamos, el Imperio no nos dará una segunda oportunidad. Los días previos al ataque estuvieron llenos de actividad febril. Las flotas humanas se prepararon para ejecutar una distracción masiva, diseñada para atraer a las fuerzas imperiales lejos de la base de comando. Mientras tanto, Delta Team entrenaba intensamente, revisando cada detalle de la misión. Grant reunía a su equipo, ofreciendo palabras de aliento. Hemos enfrentado lo imposible antes, dijo. Esto no será diferente. Luchamos por nuestras familias, por nuestro planeta, por nuestra libertad. No hay margen para el error, pero juntos podemos lograrlo. Cuando llegó el día del ataque, las flotas humanas se desplegaron en formación, simulando un avance hacia un objetivo secundario. Las naves del Imperio, tal como Archer había predicho, cayeron en la trampa, redirigiendo la mayor parte de sus fuerzas hacia la amenaza aparente. Esto dejó a la base de comando con una defensa reducida, pero aún formidable. Delta Team, a bordo de una pequeña nave camuflada, avanzó silenciosamente hacia la estructura masiva, flotando en la inmensidad del espacio. Al acercarse, Sinclair logró desactivar temporalmente los escudos exteriores de la base, permitiendo que la nave se acoplara en una de las entradas secundarias. Estamos dentro, anunció, su voz apenas un susurro mientras miraba los complejos sistemas que llenaban las paredes metálicas. El equipo se movió con precisión, eliminando a los guardias alienígenas con movimientos silenciosos y letales. Grant lideraba el camino, sus sentidos agudos y alerta ante cualquier señal de peligro. La sala de control principal, el objetivo de la misión, estaba profundamente dentro de la base, protegida por gruesas puertas de metal y sistemas de seguridad avanzados. Sinclair trabajó rápidamente para hackear las cerraduras, mientras Grant y los demás cubrían las entradas, esperando el inevitable contraataque. Esto me tomará unos minutos, dijo Sinclair, sudando mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Hagan que valga la pena. El contraataque llegó antes de lo esperado. Las alarmas resonaron por toda la base, y los soldados imperiales comenzaron a inundar los pasillos. Delta Team se vio obligado a luchar con todo lo que tenía, retrocediendo lentamente mientras protegían a Sinclair. Grant, cubierto de polvo y sudor, gritó instrucciones a su equipo. Mantengan la posición, no podemos fallar ahora. A pesar de estar superados en número, la determinación del equipo era inquebrantable. Finalmente, Sinclair logró penetrar los sistemas de la base.
Con un último comando, desactivó todas las defensas y bloqueó las comunicaciones imperiales en la región. «Lo logré», gritó, su rostro iluminado por la euforia. Pero no había tiempo para celebrar. Grant ordenó la retirada inmediata y el equipo comenzó a correr hacia el punto de extracción. Las explosiones comenzaron a sacudir la base mientras los sistemas colapsaban y las naves humanas, lideradas por la flota del almirante Archer, lanzaban un ataque total. Cuando Delta Team finalmente abordó su nave y escapó de la base, miraron hacia atrás para ver cómo la estructura colosal del imperio se desmoronaba en una tormenta de fuego y escombros. Habían logrado lo imposible. La base de comando imperial, el corazón de sus operaciones en el sistema, había sido destruida. En la Tierra, las noticias de la victoria llegaron rápidamente. Las celebraciones comenzaron en las calles, y las transmisiones mostraban a personas abrazándose, llorando de alegría. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad sentía que tenía una oportunidad real de ganar. En el cuartel general, Archer ofreció unas palabras a sus oficiales. «Hemos dado un gran paso hoy», dijo. «Pero no debemos olvidar el precio que hemos pagado. Cada vida perdida nos recuerda por qué luchamos. Y no descansaremos hasta que este imperio caiga». Mientras Delta Team regresaba a la Tierra, exhaustos pero triunfantes, Grant miró a su equipo con orgullo. Habían enfrentado desafíos inimaginables y sobrevivido. Sinclair, aunque joven, había demostrado ser una pieza crucial en la resistencia. «Esto es solo el comienzo», dijo Grant, rompiendo el silencio. «Pero ahora saben que podemos luchar. Podemos ganar». En las profundidades del espacio, el Supremo Envoy 9 recibió las noticias de la destrucción de la base con un semblante impasible. Sin embargo, dentro de él ardía una furia silenciosa. «La humanidad ha demostrado ser más resistente de lo que esperábamos», dijo a sus asesores. «Pero esto no ha terminado. Si quieren la guerra, les daremos una que no puedan olvidar». La humanidad, aunque herida, estaba más unida que nunca. Habían desafiado al imperio y sobrevivido para contarlo. Y ahora, con cada victoria, se acercaban más al día en que la galaxia ya no estaría gobernada por el miedo, sino por la libertad.